no quiere ser guiada, quiere meterse nomás, encalillarse. Y vuelvo a insistir, la gran mayoría de las deudas menores que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Y que a lo mejor las tenemos durante 2 años, 3 años, son por cosas que pudiesen haber sido evitadas. ¿No es cierto? Tú puedes ir a una casa comercial y sacar un televisor plasma de 50, ¿cuánto es la banda ahora? 77 pulgadas, ¿ya? Pueden meter hasta la mano, ¿no es cierto? Interactuar con el en 1 millón y tanto, en 24, pues dices, pero si podemos pagar nosotros 35.000 pesos mensuales, si podemos pagar, ¿no es cierto? Y a lo mejor sí, pero eso se suma a otro que sí podemos pagar, a otro que sí podemos pagar, y a otro que sí podemos pagar, y a otro que sí podemos pagar. Entonces, cuando a lo mejor, si esos mismos 35.000 pesos los ahorra durante un año, no solamente a lo mejor llega a que los televisores han bajado y puede comprarlo al contado. Porque cuando saca las cuentas de esas 24 cuotas, pagó como 3 teles. ¿Ya? Entonces, el sistema, tal como dice Oscar, está a disposición, está puesto. Es nuestra función informarnos y hacerlo. Principio, no adquirir deudas de manera innecesaria. ¿Ok? Segundo principio, corazón diligente, Salmo 112:5. Salmo 112:5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Ya, el hombre de bien, dice, tiene misericordia y presta. ¿Deben los cristianos prestar? Sí. ¿Deben prestar siempre? No. ¿Hasta cuándo deben prestar? Debe tener juicio. ¿Ya? Entonces, son cosas, y sobre todo, ¿no es cierto? Este concepto del juicio es muy importante porque lo vamos a ver con el Proverbio 17:18. ¿Ya? El Proverbio 17:18, que va de la mano con eso. Y ahí vamos a analizarlo más. Sí, por favor. 17:18. Esto es muy importante porque se refiere a los préstamos ya de personas naturales, ¿ya? El hombre falto de entendimiento Escuchen bien. presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Repítelo, Edita, por favor. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Ya, primero nos decía que el hombre sabio tiene buen corazón, presta, pero maneja sus finanzas con sabiduría, ¿ya? Ahora dice que el hombre necio presta fianzas. La palabra, cuando uno lo busca en el idioma original, es la palabra convicto, ¿ya? De decir que el hombre le está prestando a alguien que está convicto. Y la idea del pasaje, ¿no? Claro, entre otras cosas, ¿no es cierto? Exacto, se refiere al aval y se refiere a que uno le vuelve a prestar a alguien que ya está convicto de deuda conmigo. Es decir, Juan Pérez. ¿No hay ningún Juan Pérez? Ya. Puede préstame 10 luquitas. Claro. Presta... El aval ya está indicando que la persona no puede comprar. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, y vamos al ejemplo del perogrullo. Préstame 10 luquitas. Ya, tú vienes y dices, ¿y cuándo me las voy a pagar? No, a fin de mes te las pago, ¿ya? Llega el fin de mes y Juan Pérez te ve y no hace ni siquiera el gesto técnico de meterse la mano al bolsillo, sino como si nada. A fin de mes, puta, compadrito, préstame unas 20 luquitas. Mira, el próximo mes me arreglo, ¿no es cierto? Y hacemos un total de todo. Pasa el mes y viene el día del pago, el supuesto día del pago, y lo mismo Juan Pérez no hace ni gesto técnico y como que te ve así, casi como que se molesta y se hace el idiota y se va y se... los millones, claro. ¿Le vas a volver a prestar la vez a Juan Pérez que ya está convicto que está Lucas? No. Necio. Puede hacer, pero la Biblia te dice necio. ¿Estamos? Entonces por eso dice que el hombre sabio presta, pero cuida su finanza con sabiduría. Yo no puedo prestar lo que no tengo. Si vengo en lo que está diciendo Oscar, que también es parte de esta palabra, si alguien me dice, oye, ¿me podéis firmar un cheque? Puta, quiero sacarme una cuestión que me cuesta como 5, ni yo tengo esa plata y te voy a firmar por 5 millones así como nada.
Eso, un cristiano nunca debe ser aval de nadie. Se está pidiendo porque no tiene. Porque no tiene, por supuesto, y te deja convicto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos nos creemos más misericordiosos que Dios y si tenemos un corazón realmente generoso, ¿sabes qué? Regálale a Juan Pérez las 10 lucas, regálale las 20 lucas, olvídate de ese concepto de préstamo. Pero si va a instituirse como un préstamo, tú tienes que ser sabio. ¿Ya? El perdón como mandato general de Dios también se aplica en este caso. Por supuesto, pues yo le tengo que decir a Juan Pérez, ¿sabes qué, Juan Pérez? Mira, ya, listo, me vacunaste con las 30. De verdad, de corazón te perdono, no tengo ni un problema, pero no te presto más. ¿Ah? ¿Qué va a hacer Juan Pérez si no está realmente convertido? Va a ir donde otro, donde otro. Entonces, esto corre para todas las cosas en general. Y estoy hablando ahora en el plano de la iglesia. ¿Cómo no va a prestar si somos hermanos? Y todo eso es como esos cobros de sentimientos realmente cochinos, ¿no es cierto? No deben ser tomados en cuenta. Es lo mismo que he dicho hasta el cansancio. Es exactamente lo mismo. Hoy en la iglesia llegó una hermana que es dentista, ya vamos todos blanqueando los dientes. ¿Nos vaya a cobrar si somos tus hermanos? Pues el domingo estamos cantando, aleluya, y ahora me venía a pasar la boleta. No, pues. Con mayor razón debiera ser al revés. Ahora, si el hermano o la hermana de mutuo propio, ella quiere bendecir a alguien, realmente, a alguien, a lo mejor un hermano o hermana que no puede pagar algo, y él, no es la norma. No debe ser la norma. Y no voy a llegar yo a decir, sí, pero ¿cómo me enteré que a este le diste? Y, o sea, claro, tú hacías acepción de persona y empezamos a torcer versículos. Puta, corta un rato, man. Me indigna. Te juro que me indigna. Cuando la gente empieza, oye, no, pero ¿cómo? Y a ese le hiciste, y a mí, o sea, ¿y cómo? Y empiezan a usar versículos, así, acepción de persona, sacando de contexto ese texto para el pretexto, ¿no es cierto?, de querer algo a la mala. Entonces, no involucrarnos en préstamos innecesarios, sean estos mayores o menores. Hay cosas que son ineludibles dentro del concepto económico en el que vivimos. Ser sabios si en un momento determinado nos van a pedir prestado, ¿no es cierto? Ser sabio para cuándo decir no, ser sabio para cuánto prestar y cómo prestar, ¿ya? Y si a lo mejor tú vas a bendecir a alguien, es mejor que le ofrendes esa plata, ¿no es cierto? Es mejor que le ofrendes esa plata. Si alguien que tú ves que sus condiciones económicas son difíciles, como lo hacemos en la iglesia, ¿no es cierto?, cómprale alimentos útiles, cosas. El ideal es no pasar plata, porque normalmente para prestas plata, ¿sabes qué? Cuando tú tienes que pagar una cuota que debes. Y las personas te piden siempre, o mayoritariamente, nunca piden plata para pan, para llevarles comida a sus hijos, ¿no es cierto? Piden plata porque están atrapados con una deuda, o le deben a otro. Y los cristianos, la única bicicleta que tenemos que hacer es la bicicleta para subir el Cerro Grande. La otra bicicleta es pecaminosa, vivimos una pecaminosidad, o sea, préstame tú, te pago a ti, te pago a ti, te pago a ti, y doy la vuelta. Por eso es que todo este estudio busca que nosotros nos alineemos con el Señor financieramente. ¿Ok? Entonces, Salmo 37, 21, finalmente. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ya. El impío toma prestado y no paga. Sea esto de manera natural o sea peor todavía o igualmente malo si es a nivel de una institución financiera en la cual adquirimos nosotros una deuda. ¿Ok? Entonces, este es solamente un barniz en cuanto al tema de los préstamos, ¿no es cierto?, que son también un área que hay que saber manejar dentro de la mayordomía de las finanzas. ¿Por qué? Nos permite usar dinero o adquirir dinero por medio de un trabajo. Debemos tener una actitud correcta hacia el dinero, espiritual del corazón, para darle un uso correcto.
Y dentro de ese uso correcto también es necesario este aspecto. Ahora, eso lo vamos a ver la próxima semana, que son las palabras ofrendar, tanto en el hebreo como en el griego. Una de las cosas que quiero que también quede claro. Carlito, perdón, el 22.7 que no leímos, que el rico se enseñorea de los pobres y como que se aprovecha de los pobres. Claro, lo que pasa es que la palabra enseñorear es justamente ese, ejercer dominio. Y dijimos, ¿no es cierto?, que es una economía gigante, bullante de un país en cuestión, el Fondo Monetario Internacional, se enseñorea porque tiene dominio sobre todos los otros bancos chicos, y los bancos chicos sobre los otros, hasta que llegamos al consumidor que somos nosotros. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Entonces, estamos hoy día en un sistema de economía, bueno, siempre ha sido así, pero hoy día más marcado que nunca, en la cual el poder económico está concentrado. ¿Ya? Ahora, claro, por eso no estamos condenando nosotros, claro, no estamos condenando el sistema, que el sistema está hecho de esta manera. Por lo tanto, con mayor razón nosotros debiéramos ser sabios para conducirnos en medio de este sistema. ¿Ya? Aquí vamos a tratar hoy día sobre el aspecto de la ley. ¿Por qué? Porque hay discusiones habitualmente entre cristianos, conversación, intercambio de opinión, oposiciones, los cuales dicen, mira, el diezmo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmo, por lo tanto el diezmo no es del Nuevo Testamento. Normalmente las personas que se involucran en ese tipo de conversación o discusión o adquieren y toman posiciones, debieran analizarse porque normalmente hay una raíz de avaricia dentro de eso, ¿ya? Porque en el fondo buscamos de alguna manera la justificación para no dar o dar menos, ¿ya? Entonces, tenemos que ser sinceros y partir de esa base. El propósito de este estudio es que no solamente tengamos la información, sino que también opere el Espíritu Santo un cambio de conducta en nosotros como sus hijos e hijas, ¿ok? Este tema de la ley yo lo quiero zanjar y quiero que como Iglesia Cristiana de La Serena, ¿no es cierto?, este es, en definitiva, la doctrina respecto al dar. La doctrina respecto al dar. Y partimos por esto para que se zanje ese tema de que el diezmo es del Antiguo o del Nuevo. ¿Qué dice Jesús acerca de la ley? Mateo 5:17. Que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Pregunta. La palabra abrogar significa, Jesús no vino a derrumbar la ley, la vino a cumplir. ¿La ley está vigente hoy? Claro, en la persona de Jesucristo. El sistema, ¿no es cierto?, de ritual de la ley quedó caduco, porque el sistema de ritual era, ¿qué cosa? Una figura del verdadero. Pregunta, ¿los cristianos nos circuncidamos hoy día? Sí, pues. ¿Pero dónde? En el corazón, pero sigue la circuncisión. Entonces, ¿qué dice? Que la circuncisión externa era solamente una figura. Si no hay una circuncisión del corazón, ¿no es cierto? Y eso significa que Dios hace un corte en nuestro corazón. Significa que el Señor no reina en nuestro corazón. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Hoy día sigue siendo salvo el mundo a través de la sangre de un cordero. Sí, del Cordero de Dios que es Jesucristo. Todos los otros corderos que se sacrificaron por siglos fueron ¿qué cosa? Figura. La figura siempre es inferior a la realidad. Siempre es inferior a la realidad. La ley era una figura de lo que Jesús cumpliría en plenitud. Jesús fusiona la ley y la gracia y la hace perfecta. La hace perfecta. Lucas 24:44. Por lo tanto,
el diezmo. Nosotros no tenemos que pensar que porque no aparece la palabra en el Nuevo Testamento, está abrogado. De hecho, lo podemos tomar perfectamente como una figura. Como una figura. Porque ahora todo siempre ha sido de Dios, pero hoy día más que nunca reconocemos que todo viene de Dios. De lo recibido de tu mano, te damos. ¿Ya? Romanos 3, 21 al 31. Ese, por favor, léalo despacito, quien lo vaya a leer. Luchito, ¿lo puedes leer tú? Estilofónica. Ahí está. Y analícenlo también más profundamente en la casa. Y el libro de Hebreos nos deja claro, bien claro, ¿no es cierto?, lo que es la figura de la ley y lo que es el cumplimiento de la ley, pero nunca de que la ley está borrada. ¿Ya? Entonces, no debe haber entre los cristianos de esta iglesia, ¿no es cierto?, problemas con la palabra diezmo. Por eso hablamos del dar. Pero si la figura es inferior, ¿no es cierto?, a la realidad o a lo que Jesús vino a hacer, el diezmo es solamente un piso, un indicador. La justicia es medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Recuerden que cuando la Biblia habla de la ley de las obras de la ley, se está refiriendo a lo que los fariseos practicaban. ¿Qué significaba eso? Señor, yo no soy como este, soy como este, hago esto, hago esto, hago esto. Y Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarán, pero yo les digo que si ustedes piensan en matar a alguien, ya han pecado en su corazón con eso. El judío, o el fariseo en este caso, operaba en función solamente de la obra de la ley. ¿Qué significaba eso? Yo te odio, pero no te he matado, por lo tanto yo no he pecado. ¿Ya? Y Jesús dice, no, esa ley está fuera, la ley de la fe. La ley de la fe, ¿cuál es la ley de la fe? Que soy incapaz de cumplirla, ¿no es cierto? Que soy absolutamente inoperante y que solo Cristo puede cumplirla por mí y Él transforma mi corazón. ¿Ya? Sigue, Luchito. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Eso para todos aquellos que en un momento decían, no, si eso, el Antiguo Testamento es para los judíos. No, toda la Biblia es para el pueblo de Dios. La Biblia es para el pueblo de Dios. Por eso es que usamos principios del Nuevo, del Antiguo Testamento, porque toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo está hablando eso, todavía no estaba compilado el Nuevo Testamento. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe invalidamos la ley, dice, no, en ninguna manera. Se mantiene el principio, porque la ley era una figura. ¿No es cierto? Una figura, dice el libro de Hebreos, que no está ahí. Capítulo 11, perdón, capítulo 9, 23. 23, 24. Cuando uno lee el libro de Hebreos entiende mejor esto. Se entiende que el concepto del diezmo no está abrogado en el Nuevo Testamento bajo ningún punto de vista, porque es parte del cumplimiento de la figura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ustedes se meten en internet? El diezmo no es para los cristianos, no. Es mucho más grande que el diezmo. El concepto del dar es mucho más grande que el diezmo.
Así como el concepto de la circuncisión es mucho más grande que la circuncisión física que practicaban los judíos. Así como el hecho del sacrificio, ¿qué se puede comparar con el sacrificio de Jesús? ¿Ya? ¿Y vamos a ver dónde está en el Antiguo Testamento? ¿El diezmo? Hoy no. Porque si el Nuevo Testamento refuerza el Antiguo, también tiene que quedar claro dónde está escrito en el Antiguo de que hay que diezmar. Ah, claro. Solamente los ingresos económicos. Claro. Malaquías. También, sí. Pero lea Hebreos, mira. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Se dan cuenta? Con mejores sacrificios que esto. Fue necesario que se fueran purificadas, pero con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, el sacrificio de Cristo, que fue y que es el Cordero de Dios que quita y sigue estando su sangre a disposición para limpiar la vida de los pecadores, ¿no es cierto? Él entró en el verdadero santuario, no en la figura. Por eso es que cuando Jesucristo dice consumado es, se rompe el velo del templo, ¿no es cierto? Y el arca queda expuesta. No porque está abrogada la ley, sino porque está cumplida. Y ahora en ese cumplimiento nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. No a la figura, al del cielo. ¿Ya? No a la figura, al del cielo. Entonces, en ese contexto yo quiero que entiendan esto que estoy tratando de transmitir, para que no exista en ustedes, en nosotros, este concepto de que el diezmo es del antiguo, es del nuevo, acá. ¿No es cierto que han escuchado eso en alguna oportunidad o lo han leído? ¿Ya? No es así. No es así. Es parte de la figura. Pero todo lo que es figura se amplifica y se transforma en verdadero cuando aparece Jesucristo. Y eso lo incluye todo, porque la ley, la fe no anula la gracia, la confirma. La confirma, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Podría decirse entonces que la gracia contiene la ley? Claro. Que la justicia y el amor de Dios. Por eso dice, la justicia que es por la fe. El concepto de justicia implica a la ley. O sea, ¿qué tuvieron los judíos? La figura. Pero aunque cuando tenían la figura, Dios quiso siempre escribir sus leyes, no en tablas de piedra, sino que en su corazón, lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Proverbios 3:3. Queda claro que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el tema del diezmo es una cosa que no es tema de discusión si es de uno o es de otro, es de la Biblia. Y además hay una promesa por la entrega del diezmo. Exacto, eso lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy día, si salimos de aquí con esta convicción y con esta enseñanza medianamente clara para poder terminar el bache, que muchas veces es una justificación para no dar. Porque hay algunos que dicen, no, el Nuevo Testamento habla de pura ofrenda y esta cosa aquí no, lo incluye. Ya vamos a ver al final cuál era el estándar del Nuevo Testamento. Porque cuando veamos cuál es el estándar del Nuevo Testamento, algunos se van a querer hacer judíos al tiro. Van a volver al 10. Proverbios 3:3. En el ejemplo, Carlito, del jugar también se produce eso, porque le es más fácil jugar a otro que jugar solo mismo. Como pretexto para no hacerlo. Exacto. Por eso, no siempre, pero la gran mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia como pastor, ocurre eso. Porque tú das las explicaciones al respecto. Por lo demás, vive Dios que nunca, hasta aquí, y espero en el Señor que sea siempre así, ha existido una manipulación en este respecto, porque es otra cosa, ¿no es cierto?, que es aún mayor. El judío estaba obligado por ley. Hoy día nosotros estamos con el tabernáculo de Dios dentro de nosotros. O sea, debiera ser en nosotros algo realmente un deleite, una bendición. ¿Ya? El judío lo tenía que cumplir por ley. Pero nosotros tenemos la ley escrita en el corazón. ¿Ya? O sea, el día es más pesado. Más pesado.
Claro, claro. Somos más mal agradecidos que los judíos. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. En la tabla de tu corazón. Salmo 37, 31 y 32. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha al impío al justo y procura matarlo. La ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto no resbalará. No solamente está cumpliendo un aspecto legal, porque si fuera un aspecto legal, ¿no es cierto? Como muchas veces dice mi hermano Lucho, a lo mejor no sería ningún problema que se descontara por planilla, ¿cierto? Pero eso sería solamente cumplir un aspecto legal. Solamente cumplir un aspecto legal. ¿Ya? Jeremías, saltamos al Salmo, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sí, Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. ¿Qué Jeremías es? 31:3. A ver el 32, 37 al 40. Qué raro. ¿No? A lo mejor el 31, 13. Y aquí yo me reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi Ese sí. enojo. Y con mi enojo y indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Sí. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me tengan perpetuamente, para que tengan bien de ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Entonces, son pasajes del Antiguo Testamento, porque aun cuando lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento era una figura, siempre Dios ha sido tocar el corazón de su pueblo. Por eso en un momento determinado dice, ya no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, aunque él mismo lo instituyó, pero ¿por qué ya no los quería? Porque eso había degenerado solamente en una carnicería, lo que no había transformado el corazón del pueblo. ¿No es cierto? No había transformado el corazón del pueblo. 2 Corintios 3, 1 al 4. Solamente 1 al 4. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escribida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de descarto del corazón. ¿No es cierto? Tal Perdón. confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ya. Finalmente, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Cuatro al 7. 4 al 7.
Fíjense, nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pausa. Fíjense en cada palabra. Jesús nació bajo la ley, pero Él, al cumplir la ley, ¿no es cierto?, nos pudo redimir a los que estábamos bajo esa ley. Porque la ley, ¿cuándo se transforma en maldición para nosotros? Cuando no la podemos cumplir perfectamente, porque nos condena. Porque la ley fue puesta no porque somos buenos, sino porque somos malos, para demostrarnos que somos pecadores y que no podemos cumplirlo. Pero no es un problema de la ley, es el problema del pecado que mora en mí. Entonces, por eso es que Jesucristo nació bajo la ley y al no pecar, ¿no es cierto?, y al cumplir la ley, cuando Él dice consumado es, cumplir completa y perfectamente la ley, ¿qué pasa ahora? Nos redime a nosotros y nos saca de la esclavitud, ¿no es cierto?, de nuestro pecado, que es el causante que haga que la ley sea maldición para nosotros, y nos transforma ahora en hijos. Hijos. ¿Ya? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo. Sí, porque antes decíamos Abasata. Antes de... Sí, pues ese era nuestro padre. Y por eso éramos esclavos de Él y estábamos condenados. Ahora el Espíritu de Dios clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Estamos? Entonces, la gracia es un estatus mayor que la ley. Por eso es que la gracia jamás borra la ley, derriba la ley, inhibe la ley, sino que la cumple, la contiene, ¿no es cierto?, y nos da la capacidad de cumplirla en Cristo. En Cristo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Ahora, la próxima semana vamos a ver ya más específicamente el tema del diezmo en el Antiguo Testamento y a dar algunos ejemplos ahora también para nosotros como los principios del dar, teniendo claro que cuando estamos hablando del dar, no estamos hablando de si el diezmo es del Antiguo o del Nuevo Testamento, estamos hablando del dar. Hechos 4, 32, 37. La primera iglesia, el modelo de iglesia cristiana. Chevito. Dios atendía no a cómo los judíos la interpretaron. Claro. Comprendía ambos aspectos. Lo que pasa es que después los hombres limitaron el efecto de la ley a los hechos, ¿no? Exacto. Pero siempre contuvo en su integridad, porque por algo el Señor dijo, yo vine a cumplir la ley. Claro. Es decir, a cumplirla en su real dimensión, en su real sentido. Cuestión que habían limitado a los hombres. Eso es muy importante porque por eso Jesús cuando dice, oíste que fue dicho, no se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a la tradición, ¿no es cierto?, religiosa que le quitó, por decirlo de alguna manera, el espíritu a la ley. El sentido de la ley. Exacto. Por eso siempre fue el propósito de escribirla en el corazón. Exacto. Ya. Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ya nos ganan por lejos la iglesia primitiva. Ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que? Y estamos hablando de que la primera iglesia era 99,9% judía. Ellos tenían perfectamente claro el concepto del diezmo y todo eso. Pero ¿cuál fue ahora el espíritu que clama Abba Padre? Todos los pies de los apóstoles.
Por eso es que muchos van a querer hacerse los judíos. Que, Y se aplica a nosotros como gentiles. pero claro, claro. Porque el judío podría decir, yo soy judío, yo esto, yo de... Entonces dice, apareció Bernabé. Que es- Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Levita. Levita. Imagínense, de la tribu de Leví. La tribu de Leví estaba acostumbrada a recibir, no a dar. O sea, no acostumbrada, estaba ordenada a vivir de los diezmos. Por eso es que cuando los pastores no diezman, están violando el principio máximo del dar. Yo no me puedo parar de eso, porque si por último, si dice que somos como los levitas del Nuevo Testamento, lo cual no es real, en un sentido, ¿no es cierto? Porque llevamos la palabra a eso, pero siempre el ejercicio es mayor que el sacerdocio antiguo testamentario. Y ahora todos somos sacerdotes. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya. Después viene el capítulo 5 que habla acerca de Ananías y Zafira. ¿Ustedes creen que Ananías y Zafira dieron el 10% de lo que vendieron? No. ¿Cuánto dieron? Deben haber dado como el 70%. Se guachupearon 30% y murieron igual. ¿Por qué? Porque su corazón estaba corrupto. Pero ellos dieron más de eso. O sea, por lo tanto, cuando se habla de la iglesia verdadera, ¿no es cierto? Ese era el corazón, el espíritu, la liberalidad que había en dar. La libertad. ¿Por qué? Porque ya eran no esclavos del dinero, ya no había amor al dinero, sino que había una actitud correcta y eso hacía que se le diera un uso correcto al dinero. ¿Ok? Entonces, hermano, hermana, el propósito de este estudio también es que nos ayudemos a cambiar la condición en la que algunos se pueden encontrar de estar, ¿no es cierto?, verdaderamente en una situación de oprobio en contra de la ley de Dios. La próxima semana vamos a tratar un tema que es importante también. ¿Qué pasa con los que llegan al Señor con su economía guiada por Satanás durante toda su vida y totalmente destruida? Yo quiero decir un solo principio. No hay ningún cristiano que verdaderamente tenga un corazón cambiado por Dios que no dé nada. Y la meta de todo cristiano debiera ser que el Señor ordene mis finanzas. Eso significa no que me aumente el sueldo necesariamente, sino que yo aprenda los principios que estoy haciendo, no meterme en deuda innecesaria, pagar lo que debo, ¿no es cierto?, vivir con austeridad, estar feliz con la base, techo, vestimenta, alimento, ok, todo lo que viene sobre eso es regalo de Dios. Además, Dios ya cumplió su promesa y además me regalonea con todo esto. Actitud, si empiezo a mirar para el lado, ¿no es cierto?, y ver, peor aún, la prosperidad de los impíos desde el punto de vista material, voy a estar pensando igual que esa persona, ¿no es cierto?, que enfrasca la prosperidad o el bienestar de alguien solamente por sus logros materiales. Tengo que tener conciencia que tengo una formación totalmente antibíblica, sobre todo la cultura latinoamericana, que somos acostumbrados a esperar que nos den y a acaparar, ¿no es cierto?, y a fondear, como los papás, ¿no es cierto?, o la mamá que le decía a sus niñitos que fuera a la convivencia, ¿no es cierto?, y que llevara la bebida, pero que la fondeara, ¿no es cierto?, y que le tomara la bebida a todo lo otro. Y si llegaba con la bebida a la casa, eres espectacular. Si no, pero tonto, ¿cómo la viste tú primero? ¿A qué abriste eso? Estamos acostumbrados a eso. Esa es la formación que tenemos. Pero el Espíritu Santo hace un milagro en nosotros. Hace un milagro en nosotros. Hay un estudio del CERNAC que dice que los chilenos promedio están endeudados 8 veces sus ingresos. 8 veces sus ingresos. Ahora, si un cristiano, alguien se convierte y está en esa condición, lo primero que tiene que hacer es comenzar a ordenar su vida, hacer un alto. Para eso, ¿no es cierto?, también puede existir una asesoría financiera cristiana, una ayuda en ese aspecto, pero tiene que ser obediente y tiene que parar la máquina. ¿No es cierto? Tiene que parar la máquina. Y comenzar
si puede separar 1000 pesitos, 500 pesitos, con fe empezar a darlo, hasta que el Señor a la vuelta de 1, 2, 3 años a lo mejor, lo va a haber ordenado y va a estar diezmando. Y va a poder ver la bendición de Dios en su vida también en eso, en la provisión y en todo lo que Él da. Pero ¿por qué no podemos ver el grueso del cristianismo eso? Porque seguimos amando el dinero. Alguien que se precie de cristiano y que no dé nada, o tampoco para que digan, no sé, oh, llevo como 10 años, pero todavía no entiendo esto del dinero. O sea, el diezmo es del Antiguo, Nuevo Testamento, porque yo no doy, pero yo ofrendo de mi tiempo, ofrendo. No quieres dar y nunca entonces tu corazón ha sido realmente cambiado, porque la única parte, y me atrevo a decir la única parte, donde se prueban los gallos, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la entereza como cristiano o como cristiana, es la plata. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si no hay vuelta atrás. Todo lo demás. Claro, saliendo de ese contexto. Pero también hay algunas personas que están enfermas y tampoco diezman, y a lo mejor están enfermos por eso. Y también puede haber un diezmo religioso. También. Que no dé porque es mandato y obedece. Claro. Entonces el cheque le duele. Pero un principio, porque también somos carne. También somos carne. No se olviden que la disciplina espiritual de un cristiano no es una cosa parejita. Es una cosa que tiene alto y bajo. Pero ahora que estamos en Cristo, es un privilegio, pero sigue siendo un deber. ¿No es cierto? Hay veces que lo único que quiero es llegar a orar. ¿Siempre pasa eso? No siempre. Pero cuando no lo siento como un privilegio, tengo que hacerlo como un deber. Y lo mismo pasa con el diezmo. Lo que sí no debe pasar nunca es que haya amargura en mi corazón. Puta, tengo que orar. Puta. Entonces, ¿hay que no soy ni cristiano? O sea, yo no consigo eso. No consigo eso porque tu corazón tiene que estar circuncidado. ¿Ya? El fariseo podía de mala gana dejar una ofrenda y él se sentía justificado. Ya, pues la dejé. Pero el cristiano no. Claro. Pregunta, ¿Ananías y Zafira eran cristianos? Sí, pues. Sí. Pero el Señor disciplinó a la iglesia en eso. Por eso te decía que muchos también pueden estar, no todos, ¿me entendí? No significa eso. Pero es un área clave, es un área clave. Y créanme que gran parte del estancamiento espiritual o, en el lado contrario, de la madurez espiritual está mediado por esto. Por las finanzas. Por las finanzas, cómo administramos las finanzas, porque también está puesta nuestra fe. Una persona que no diezma, que no da, es una persona que le está diciendo, Dios, no te creo. ¿Ok? Bien. Domingo, ¿puede hacer una oración chiquitita para terminar? Que no le pegué al domingo. Padre, te doy las gracias por estos momentos que nos has permitido conocer aún más de tu palabra y profundizar el conocimiento que necesitamos para cumplir con tu palabra y tus mandamientos, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están acá, Señor, para que los guíes y nos cuides para regresar a nuestros hogares. Sí, Señor. Y oramos también, Señor, por aquellos hermanos que por alguna razón han podido venir y que los traigan nuevamente acá, Señor, o que recurran a la tecnología y puedan seguir tu estudio a través del internet. Amén. Te damos las gracias por todo ello, Señor, en nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Oye, Mita, le pegaste re fuerte. ¿Qué pasa? Chao. Ahí vale mancillado. Chao, sí.